Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy prepárense porque vamos a entrar en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los que son tan fans como yo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de cómo Kerem le cantaría una serenata a Hande que la derretiría por completo. Vamos a usar nuestra imaginación al máximo y crear la serenata perfecta, la que haría que Hande se enamorara aún más, si eso es posible. Vamos a analizar su personalidad, sus gustos musicales y crear un ambiente mágico para esa serenata soñada. Así que pónganse cómodos, tomen sus palomitas, o su té o lo que prefieran, porque este vídeo promete ser muy divertido y lleno de romanticismo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mundo de fantasía romántica, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de las celebridades, las teorías sobre parejas y en general, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque tengo muchas ideas geniales preparadas para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta familia. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Imaginemos la escena. Una noche estrellada en Estambul, la brisa suave del Bósforo acariciando el ambiente. Hande está en un balcón, disfrutando de la tranquilidad de la noche. De repente a lo lejos empieza a escucharse una melodía. Es una guitarra, un sonido suave y familiar. Poco a poco la música se hace más fuerte y entonces aparece Kerem. Pero ojo, no es cualquier Kerem. Es un Kerem vestido con una camisa blanca, sencilla pero elegante, con las mangas remangadas. Su cabello, un poco despeinado por el viento, le da un aire aún más irresistible. En sus manos una guitarra acústica y en sus ojos una mirada llena de amor y admiración hacia Hande. La química entre ellos es palpable incluso en nuestra imaginación. ¿Qué canción elegiría Kerem para esta serenata tan especial? Creo que no sería una canción de amor clásica y melosa. Kerem es más de expresar sus sentimientos de una manera auténtica y genuina. Así que me imagino que elegiría una canción con una letra que refleje su historia juntos, su conexión única y la admiración que siente por Hande. Pensemos en esas entrevistas donde Kerem siempre destaca la inteligencia y el talento de Hande, esa chispa que la hace única. Podría ser una versión acústica de una canción indie pop turca, algo que tenga un ritmo alegre y una letra que hable de encontrar a la persona ideal, de superar obstáculos juntos y de construir un futuro lleno de felicidad. Una canción que diga: te encontré donde menos lo esperaba, eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas. O incluso podría ser una canción que Kerem haya escrito especialmente para ella. Imagínense la dedicación. Sí, me lo imagino componiendo una canción con una letra que hable de sus ojos, de su sonrisa, de su personalidad arrolladora y de cómo ella lo hace sentir la persona más afortunada del mundo. Algo así como: tus ojos son el universo donde quiero perderme, tu sonrisa ilumina mis días más oscuros. Pero no solo se trata de la canción. La forma en que Kerem la canta también es fundamental. Imaginen su voz, ronca y sensual, llena de emoción y sinceridad. Cantando con el corazón, transmitiendo cada palabra con una intensidad que haría temblar a Hande. Y no solo eso, la música no estaría sola. Kerem le pondría ese toque personal que lo caracteriza. Quizás adornaría la melodía con pequeños matices, con un rasgueo más suave en los versos más íntimos y un toque más enérgico en los coros. Y no solo eso, entre verso y verso, Kerem le diría algunas palabras a Hande. Le recordaría la primera vez que se vieron, lo que sintió al instante, cómo supo que ella era especial. Le diría que admira su talento, su fuerza, su bondad y su belleza, tanto por dentro como por fuera. Le diría que la ama más que a nada en el mundo y que no puede imaginar su vida sin ella. Palabras que salgan del alma, sin guión, sin artificios, solo la verdad de su corazón. Podría contarle alguna anécdota divertida de sus inicios, un momento embarazoso que compartieron y que ahora recuerdan con cariño. Y aquí viene la parte mágica: mientras Kerem canta y habla, pequeñas luces cuelgan de los árboles que rodean el balcón, creando un ambiente cálido y acogedor. Algunos amigos y familiares de Hande, escondidos cerca, empiezan a encender bengalas, creando un espectáculo de luces que ilumina aún más la noche. No una explosión pirotécnica exagerada, sino algo sutil, elegante, que complemente la atmósfera romántica.
Un pequeño gesto que demuestra el cariño de las personas que los rodean. Al final de la serenata, Kerem deja la guitarra a un lado y se acerca a Ande. La toma de la mano, la mira a los ojos y le dice con una sonrisa: esta canción es para ti, mi amor. Para recordarte lo mucho que te amo y lo feliz que soy de tenerte en mi vida. Un momento de conexión total, donde el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos. Un silencio cargado de emociones, donde las miradas lo dicen todo. ¿Se imaginan la reacción de Ande? Seguramente estaría llorando de emoción, con los ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja. Lo abrazaría fuerte, le daría un beso apasionado y le diría que es el hombre más maravilloso del mundo. Un abrazo que lo diga todo, un beso que selle su amor para siempre. Creo que esa sería la serenata perfecta para Ande. Una serenata sencilla pero sincera, llena de amor y emoción, que refleje la personalidad de Kerem y la conexión especial que tiene con Ande. Una serenata que la derretiría por completo y que recordaría para siempre. Un recuerdo imborrable que atesorarían en su corazón. Pero vayamos un poco más allá. ¿Dónde se llevaría a cabo esta serenata? Aunque hemos imaginado un balcón con vistas al Bósforo, podríamos pensar en otras opciones igualmente románticas. Quizás una playa privada al atardecer con el sonido de las olas como telón de fondo. O un jardín secreto, lleno de flores y fragancias embriagadoras. Incluso, ¿por qué no? El escenario de una película, un lugar que tenga un significado especial para ambos, donde hayan compartido momentos inolvidables. ¿Y el atuendo de Ande, qué llevaría puesto? No creo que se tratara de un vestido de gala ostentoso. Más bien, algo cómodo y elegante a la vez. Un vestido largo de seda en tonos pastel, que resaltara su belleza natural. O un conjunto de pantalón y blusa con un corte moderno y sofisticado. Lo importante es que se sintiera ella misma, radiante y segura de sí misma. Además, pensemos en los detalles. Un ramo de flores, quizás orquídeas blancas, sus favoritas. Unas velas aromáticas con un aroma sutil y relajante. Unos bombones de chocolate negro, su debilidad. Pequeños detalles que demuestran que Kerem la conoce a la perfección y que se preocupa por hacerla sentir especial. Y volviendo a la canción, ¿qué tal si Kerem, además de cantarla, la acompañara con un baile suave y sensual? Un baile que exprese la intimidad y la complicidad que existe entre ellos. Un baile que hable de amor, de pasión y de compromiso. Un baile que deje a Ande sin aliento. En definitiva, la serenata perfecta para Ande sería una combinación de música, palabras, ambiente y detalles que reflejen la personalidad de Kerem y la conexión única que comparte con ella. Un gesto romántico y sincero que la haría sentirse amada, valorada y apreciada. Un momento mágico que quedaría grabado en su memoria para siempre. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo imaginando esta serenata tan especial. Creo que Kerem y Ande son una pareja increíble y que su amor es una inspiración para muchos. A pesar de los rumores y las especulaciones, su conexión sigue siendo evidente y su cariño mutuo es innegable. En resumen, hemos creado una serenata mágica para Ande con una canción significativa, un ambiente romántico y palabras llenas de amor por parte de Kerem. Una serenata que seguramente la derretiría y fortalecería aún más su relación. Hemos pensado en cada detalle, desde la elección de la canción hasta la ambientación del lugar, para crear una experiencia inolvidable. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sacado una sonrisa. Me encanta compartir estas fantasías con ustedes y saber que hay personas que disfrutan tanto como yo de estos temas. Este espacio es para soñar juntos, para imaginar mundos perfectos y para celebrar el amor en todas sus formas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la serenata que imaginamos? ¿Qué canción creen que Kerem elegiría para Ande? ¿Qué le dirían ustedes a Ande si tuvieran la oportunidad de conocerla? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Me interesa saber qué elementos agregarían a la serenata, qué canciones les gustaría escuchar y qué mensajes les gustaría transmitir a Kerem y Ande. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Ande, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Tengo muchas ideas en mente para futuros vídeos, desde análisis de sus looks hasta teorías sobre su futuro. No se los pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no dejen de soñar con el amor.